Primero separemos la amnistía del indulto. El indulto es un perdón presidencial. Punto. Si el presidente te apuntó, quedas absuelto. La amnistía es otro asunto, harina de otro bulto. La amnistía es un perdón a mucha gente, con un caso concreto y con los mismos referentes. En el mundo es un caso recurrente para ayudar a la gente encarcelada injustamente. Según lo que dijo el presidente, sería presentada en calidad de preferente. Pero el plazo fue el 1 de septiembre, así que si se revisa no será inmediatamente. Se habla de defender a los más vulnerables, indígenas, mujeres, comunidades rurales, delincuentes menores que no nos amenacen ni que a nadie les sirve que se encuentren en la cárcel. Como el morrito de mi barrio al que aprenden por lavar un carro en un lugar donde la venden. O la indígena que habla maya y por ende es juzgada y sentenciada en un español que no entiende. O el campesino en la sierra sembrando campos de amapola porque lo están obligando. O el pueblo huérfano del Estado que se armó para defenderse del crimen organizado. Impacta solo a 10,000 ciudadanos. En un país de 100 millones parecería vano, pero una injusticia para un solo humano debería ser una infamia para todos sus hermanos. Yo estoy de acuerdo, pero no me queda claro cómo una amnistía es el proceso adecuado. No se ha especificado quién será beneficiado o con qué criterios van a ser seleccionados. ¿Acaso hablamos de muchas amnistías? Porque en una sola todos los casos no cabrían. Y no se habla de cosas que deberían, como aborto o adulterio, que son delitos todavía. Pero pareciera haber un mayor problema. Si los sacamos sería fácil que volvieran. Si los factores que los hicieron delincuentes seguirían exactamente iguales allá afuera. Buenas noches, les doy la bienvenida a este espacio único, espacio urgente para hablar sin tapujos, pero algo que no se ve estos días, de buena fe. Soy Estefanía Veloz y estaremos mi compañero Gibran y yo con ustedes cada lunes a esta hora por este canal. Y como ya vimos, contamos con la presencia del rapero MC Danger, quien como hoy abrirá cada emisión. Y para hablar sobre el tema de Michoacán, sobre el tema de la violencia, sobre el tema de las autodefensas en la región, nos acompaña hoy un invitado especial, el periodista Arturo Cano, quien, según Gibran, es el mejor cronista y especialista del país para hablar sobre estos temas. Y como la información importa, también hablaremos sobre las fake news de la semana, las fake news que han rodeado los espacios de comunicación. Asimismo, recogimos la opinión de la gente en la calle sobre estos y otros temas que a ustedes y a nosotros nos importan. Póngase cómodo, nuestro invitado ya hizo lo propio. Arturo Cano, traductor fundamental de realidades olvidadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y otras más en las que la lógica de guerra se instaló sin tregua. Tan capaz de retratar la frivolidad de lo público como la profundidad del dolor en la pobreza cotidiana y la violencia sistémica. Reportero de guerra y gran conocedor del país, sus crónicas han dado luz en cada recorrido a la impotencia y el valor del México profundo, con la fidelidad de quien eligió la vocación de dar voz a quienes no la tienen, sin caricaturas ni espíritu condescendiente. Esta noche, y luego de años de un serio trabajo de seguimiento a la historia y entramado de los grupos de autodefensa en Michoacán, Arturo Cano, periodista de La Jornada, habla de su labor y de los retos de esa compleja realidad, en el nuevo escenario que plantea la política de López Obrador frente al tema. Querido Arturo, es un gusto estar aquí contigo para conversar de buena fe. No podíamos tener un invitado mejor para abrir esta emisión. Yo digo siempre que una prueba de que el sistema de reconocimiento mexicano está roto es que Arturo Cano no haya tenido el Premio Nacional de Periodismo. Sin duda, tus crónicas han aportado una profundidad que se extraña en el periodismo mexicano. Yo pienso que hay un exceso de periodismo registral y un déficit de periodismo que entienda. Por eso estás acá y es un gusto enorme platicar contigo. Me gustaría iniciar conversando sobre cómo es ser reportero de guerra en el país de uno. ¿Se asume así? ¿Tú te ves como un reportero de guerra? No me veía así, pero de pronto un día volteamos a vernos varios colegas que andábamos en Michoacán, perdidos en un camino rural, una madrugada, acompañados de unos hombres armados, pasando un retén del ejército, con la incertidumbre de llegar a un lugar que nos contaban
había sido recientemente tomado por las autodefensas. Y bueno, nos vimos unos a otros y dijimos, caray, ya nos convertimos en corresponsales de guerra en nuestro propio país. ¿Cuál fue la experiencia más fuerte que tuviste en este trayecto, en Michoacán o en otros lugares donde hayas vivido la guerra en México? Bueno, está siempre la experiencia del riesgo. En mi caso fue un choque, un encuentro que no le deseo a nadie con un grupo de hombres armados en La Ruana, capitaneados por un personaje muy curioso llamado o conocido como el Americano, Luis Antonio Torres, que pues tenía conflictos con el fundador de las autodefensas en esa comunidad de La Ruana, del municipio de Buenavista, Tomatlán, y pues al Americano no le pareció que estuviéramos ahí, que estuviéramos con cámaras. En ese momento Hipólito Mora estaba en la cárcel y había un conflicto muy fuerte entre los seguidores de Hipólito y los seguidores del Americano. El Americano, que aparentemente fue asesinado hace unos meses en Colima, reprochaba, él y su gente nos reprochaban que solamente le diéramos voz a Hipólito Mora. Entonces, mientras su gente amenazaba con sus armas y él me retaba y me preguntaba qué diablos hacíamos ahí, el fotógrafo que me acompañaba, Víctor Camacho, buscaba en su teléfono celular una entrevista que yo le había hecho al Americano unos meses atrás. Afortunadamente la encontró, se la puse en la cara a este personaje, cambió su expresión, dijo, sí, ya me acordé, porque fue una primera plana en el periódico, por cierto. Además, esa entrevista con el Americano fue en los primeros tiempos de las autodefensas, ¿no? Cuando lo entrevisté. Y pues, digamos, como ese ha habido muchos episodios moviéndose en esos territorios, pero yo de verdad que he estado en la Sierra de Sinaloa, en Ciudad Juárez muchas veces, en enfrentamientos entre bandos opuestos en Caracas o en el golpe de Estado de Honduras. Yo nunca he sentido más miedo en mi vida que en Tamaulipas. Eso se cocina aparte, ¿no? Quisiera regresar al encuentro con el Americano. Creo que es una figura muy interesante para pensar la narrativa de la guerra en México. Usualmente, por ejemplo, en el caso de Michoacán, solemos ver 3 componentes separados. Ahora en un reportaje en El País se presentaban así. Por un lado, las autodefensas que defienden a sus pueblos contra el narco. Por otro lado, las fuerzas del Estado, de un Estado fallido, que no son suficientes para los ciudadanos. Y aparte, el narco. En la figura del Americano, parecería que más de uno de estos elementos se juntan. Creo que es útil para entrarle a la complejidad. ¿De qué está hecho el conflicto? El Americano siempre fue un narquillo, ¿no? De hecho, sus conflictos comenzaron. Él decía que se dedicaba a traer autos de Los Ángeles y venderlos aquí. En realidad era un marihuanero con el cual la organización criminal de los templarios no se metía, como con otros productores o traficantes de alguna droga. Llegó un momento en que el control y el poder que llegaron a tener este grupo de los templarios fue tal que incluso los marihuaneros y otros delincuentes de poca monta comenzaron a ser objeto de extorsión. Él se quejaba, por ejemplo, en la entrevista, de que lo habían levantado 2 veces, ¿no? Y que la primera vez le habían sacado, no recuerdo si 400,000 pesos o algo así, y la siguiente vez 2 millones de pesos. El caso es que se comenzaron a meter con todo el mundo, pero no solamente con otros delincuentes o con los narquillos tradicionales, sino con toda la gente del pueblo. ¿Era un conflicto entre mafias, ambas con su base social? No, ¿No? No creo. Yo creo que sobre todo en la primera etapa se vivió lo que los sacerdotes de la región han llamado bien la primavera de los pueblos. O sea, hubo realmente un hartazgo de la gente, del cortador de limón que tenía que dar parte de su salario, de la gente que iba a comprar la tortilla y la tenía que pagar más cara porque el templario había puesto cuota. Entonces, se mezcló este hartazgo de la población con muchos actores. Por un lado, el Estado empujando, el gobierno empujando una revuelta porque no sabía qué hacer con los templarios. Vamos a un corte y seguimos platicando después.
pues yo pienso que a ellos sí los deben que perdonar, porque ellos lo hacen desgraciadamente por dinero, lo van por mentiras, hacen las cosas por mentiras, y pues que a ellos sí los perdone, pero ver bien el caso, y a los demás que en realidad deben que estar en la cárcel, a eso sí, de plano no, que son los políticos. Pues yo creo que es favorable para ellos porque muchas veces están obligados por la necesidad que tienen en sus regiones, que no hay suficientes oportunidades para ellos. Entonces no lo hacen con mala intención, sino por necesidad. Yo creo que está favorable. Bueno, en el caso de los presos políticos, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Realmente hasta ahorita no se ha visto algo claro en cuanto a la investigación real. Pero en la parte de los campesinos pues ha sido una desorientación, ignorancia, tal vez por necesidades de dinero. Ahí se encuentra una diferencia, entonces tal vez podría ser amnistía para los campesinos, pero para los políticos no. Pues yo sí estaría de acuerdo con ellos porque realmente son personas que están como una secuencia colateral en relación a esa situación. ¿Por qué? Porque el campo fue abandonado durante mucho tiempo. Y sobre todo, más que nada, que ellos se vieron obligados a eso, porque realmente pues los gobiernos que nos antecedieron a pura corrupción. Ese es el problema. Pues yo creo que no, porque al final del día creo que todas las personas buscamos trabajar de manera digna y honrada, y al final digo, independientemente de que sabemos de que sean originarios de estados que sean pobres, yo soy originario de un estado que pues no es el más alto en cosas buenas, yo soy del estado de Guerrero, pero al final yo estoy aquí trabajando de manera honrada, y creo que pues al final si buscamos oportunidades pues no tendremos por qué involucrarnos en cosas como esas, ¿no? Que son delitos al final. Les doy la bienvenida a este espacio para ustedes, las personas que pensaron que el mundo se acabaría en el 2000, que la luz se fue en el 88 y que Cedillo era priista. Hoy tenemos noticias sobre política, deporte y hasta cine. Estos últimos días se dijo que México enfrentaba una crisis de desabasto de medicamentos para los pacientes de cáncer. Pero la noticia falsa, cuando le dio la vuelta al país, ya tenían en los hospitales medicina para tratamiento oncológico. Probablemente el único desabasto que veremos estos días será el de alcohol en Palacio Nacional, estas fiestas patrias. Se dice que cuando Calderón se enteró de esto, declinó la invitación, pero desafortunadamente Porfirio no pudo hacer lo mismo. Afortunadamente Porfirio es 90% alcohol, 10% botana. En nuestra sección de deportes tenemos la noticia de que México sufrió una goliza por parte de Argentina, 4-0. Probablemente será momento de revivir al divo de Tepito, quien probablemente tenga que dejar el estado de Morelos. No sabemos si la 4T necesita a Cuauhtémoc, pero definitivamente la selección sí. En tema de cine, hablábamos esta semana sobre la película de Joker. Esta película que recibió en los premios de Venecia aplausos de hasta 8 minutos. Estas son las notas de hoy, continuamos. Muchas gracias, Estefanía. Arturo, me decías que no había una legitimidad igual entre los bandos en disputa. A mí me queda claro eso, y me queda claro, por otro lado, que no podemos hablar en Michoacán ni en ningún otro lado de la guerra en México de buenos y malos. Me da la impresión de que en el caso michoacano hay una sucesión de legitimidades y de podredumbre. La familia tuvo su momento de legitimidad, donde defendía también de delincuentes comunes, se pudre. Los caballeros templarios toman esa legitimidad, dicen que van contra la familia podrida, pero se pudren también. Y entonces vienen las autodefensas y por lo menos en el discurso público tienen esa legitimidad, los visten de guardias rurales, pero resulta que acaban en los Viagras, en otros que ya sabíamos que eran narcos, por lo que nos dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que no acabaron en eso, siempre lo fueron. Es decir, los Viagras, cuando fueron autodefensas, se sentaban a comer en los restaurantes de Apatzingán con los altos mandos de la Policía Federal, organizaban este grupo de superélite y las autodefensas, 250 integrantes que subían a los helicópteros de la Marina para llevarlos a buscar a la tuta, una vez que cayó el Chayo o una vez que se dio la segunda muerte del Chayo. No, yo no creo que se pueda hablar de todos por igual, son grupos muy distintos, casi podríamos hablar por región, por municipio, algunas veces hasta por comunidad. El alzamiento de la tierra caliente, de la zona limonera o de la zona aguacatera, no se cocina de la misma manera en la costa, donde hay pueblos indígenas que tienen una tradición comunitaria, que eligieron a sus autodefensas en una asamblea, que tienen ciertos controles sobre la autodefensa. En otros casos, la autodefensa dependía únicamente de la personalidad del mando,
o, como en el caso de Tepalcatepec, de alguien que ya tenía antecedentes de vínculos con grupos criminales, como Juan José Farías el Abuelo. Y yo tengo la idea, y la he documentado en algunas crónicas, de que ese alzamiento de las autodefensas fue desde el principio propiciado, organizado, acompañado por el gobierno. Cuando se reúnen Hipólito Mora y el Abuelo para darle inicio al alzamiento, lo hacen porque tienen a mandos militares a un lado diciéndoles, bueno, a ver cuál va a ser la primera acción, qué día, pongámonos de acuerdo. La primera acción en Tepalcatepec es que detienen a los cabecillas de los templarios, los sacan de la sede de la Asociación Ganadera e inmediatamente se los entregan a militares que estaban esperando afuera. Estamos ante la emergencia de un nuevo orden violento, no solo ahí, sino en todo el país, pero parece que ahí fue el origen de la guerra calderonista, por lo menos. Se puede explicar de alguna manera cómo un orden violento sirve a diferentes amos y por qué se mantiene. En el caso de las autodefensas, con toda esta diversidad que implican, ¿a quién sirve? ¿A ese gobierno federal nada más? ¿Para qué le servía? ¿Cómo interactúa con otros poderes territoriales, con los agricultores, con los mineros? ¿Por qué se mantiene? Pues se mantiene porque hay muchos intereses en juego, se mantiene porque hay minas, porque hay aguacate, porque hay limón. Recorriendo los caminos de Michoacán uno puede escuchar todavía historias de las propiedades que acopió Alfredo Castillo, el supercomisionado del presidente Peña Nieto, en esa comunidad. Recuerdo que el 10 de mayo de 2014, si no me falla la memoria, Castillo presentó a las autodefensas uniformadas. Era una especie de show muy curioso, pero en su discurso Castillo dijo que una mujer en Apatzingán le había exigido, oiga, licenciado, ojalá sí detengan a los delincuentes y esto no sea nada más un cambio de diablo. Pues yo creo que lo que ocurrió es que mataron al diablo mayor con el fin de los templarios, pero aparecieron un montón de diablitos que son los que siguen teniendo sometida, acosada, aterrorizada la población de Michoacán en muchos lugares. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con esta muy interesante charla. Te escucho, Arturo, y no puedo evitar pensar que es una mentira lo que nos han contado. No es un asunto de narcos contra ciudadanos, evidentemente. Lo que me dices me suena mucho más a una formación capitalista primitiva, a un capitalismo salvaje en el sentido más estricto del término. Me recuerda un poco a una cosa que el sociólogo Charles Tilly narraba en la formación del Estado. Eran muchas bandas y la que se hizo más fuerte es la que logró constituirse en autoridad. A veces en Michoacán pareciera pasar eso. Van a arreglarse a donde el jefe de la plaza o el que domina mayor cantidad de fuerza está. Yo creo que pasó exactamente eso, ¿no? La familia y luego los templarios dominaban todas las esferas de la vida, no solamente el trasiego de sustancias ilícitas. ¿Qué importancia tenía el narco en ese entramado de poder? Yo creo que cada vez fue menor, porque los templarios se fueron apoderando de los gobiernos, de los presupuestos de los municipios, de los presupuestos del Estado, de las minas, del aguacate, del limón, de todo. Y esto lo hicieron en un espacio donde el Estado había desaparecido. Por ahí están las placas de las obras de la Comisión del Río Balsas, pero cuando andaba yo por esos caminos de Michoacán preguntaba a los políticos, al alcalde de Cualcomán, por ejemplo, oiga, ¿y aquí cuándo construyeron la última escuela preparatoria? Uy, dijo mi abuelita, fue la respuesta. O sea, hubo un abandono del Estado y ese espacio vacío fue ocupado por el crimen organizado que creció y se hizo realmente una mafia que estaba mucho más allá de lo que conocemos como narcotraficantes. Mucho más fuerte que el poder del gobierno del Estado de Michoacán. Y por supuesto que mucho más fuerte que el poder del Estado de Michoacán, eso sin duda, ¿no? No había manera de enfrentarlo, por eso tuvo que haber una intervención de fuera, por eso Peña Nieto mandó a su hombre de confianza, Castillo, que según los michoacanos se enriqueció muy rápidamente ahí en su breve paso por el estado de Michoacán. Y aún ahora, si uno habla con
con la gente de Michoacán y dicen, no, pues este hombre tiene estas minas y se quedó con los terrenos y tiene casas en los fraccionamientos de lujo de Morelia, en fin, ¿no? Eso habrá que ver. Yo creo que la herencia maldita que recibió el presidente López Obrador es una realidad, pero las noticias que recibo ahora de Michoacán, con los contactos que tengo, con la gente con la que sigo hablando, gente con la que construí una relación incluso de respeto, de cariño, como algunos sacerdotes muy respetables, lo que me dicen es, nos sentimos abandonados, estamos solos, tenemos más o menos la misma respuesta que antes, ¿no? ¿De qué está hecho ahora el rompecabezas michoacano? ¿Cómo cambió a partir de que invistieron como guardias rurales o policías rurales a los que eran autodefensas antes? ¿Hubo un antes y después de la intervención de Peña Nieto, más allá del, digamos, que Castillo se volvió un actor, de que detuvieron a Vallejo, todo eso? ¿En medio de ese mar cambió la estructuración del rompecabezas michoacano? Pues aparecieron piezas más pequeñas, ¿no? Son más grupos disputando los territorios, disputando cada palmo de los negocios que pueden hacerse ahí. Dice Hipólito Mora que ahora la cosa está peor. No sé si esté peor que antes. Yo creo que es terrible y que desde que el gobierno decidió institucionalizar a las autodefensas, lo cual fue una gran mascarada. Algunos de los más perspicaces en la zona de Tierra Caliente auguraron que los líderes de las autodefensas terminarían en el exilio o muertos o en la delincuencia. Y lamentablemente ha sido así, incluso para aquellos líderes que creyeron en las promesas de Castillo de buena fe. Arturo, ¿hay alguna manera en que el Estado podría intervenir no violentamente? López Obrador ha dicho que se van a dar oportunidades de desarrollo, la política social universal, todo eso. Pero eso no parecería suficiente para desarmar todo el desmadre que hay ahí, para ordenarlo un poquito. Yo no sé cómo van a hacer, por ejemplo, en lugares como Apatzingán. Cuando uno hablaba en aquellas fechas con el famoso papá Pitufo, que ahora vive en Estados Unidos, por cierto, él decía, estamos seguros de que nunca podremos tomar Apatzingán porque 40% de la población de Apatzingán apoya a los templarios. O sea, es mucho más complejo que programas sociales que ya no alcanzan, yo creo, sobre todo en algunas comunidades que han sido corrompidas por el dinero de los negocios ilícitos. Es un 40% que probablemente vive de actividades relacionadas con esos grupos. Es decir, es una base en un gran sentido económica. Y el otro 60%, ¿de qué estimarías que está hecho? ¿De qué se trata y qué actitud tienen? ¿Solamente sometimiento? ¿Qué has visto en tus visitas por allá? Bueno, hay miedo, hay terror, pero también es la gente que tomó las armas en contra de los templarios y que en algún momento estuvo en las trincheras enfrentando a los criminales. Porque los criminales se habían metido con todos, ¿no? Los criminales están también de los dos lados, como me decías hace rato. Claro, bueno, quiero decir los templarios, ¿no? Para ponerles nombre, porque pues, en un lugar, además todos habían sido lo mismo. Por ejemplo, este famoso grupo de los Viagras, pues eran de la familia, todos tenían el mismo origen. Nada más una última pregunta. ¿El lugar que ocupaban los templarios lo ocupa ahora el cártel de Jalisco? ¿Es una sustitución de actor? No. Creo que se multiplicaron los diablos y que en esa guerra estamos y de ahí el horror, la violencia, el terror, ¿no? Que vimos, por ejemplo, en estas amenazas y que luego se concretaron en el ataque a Tepalcatepec. Son los muchos diablitos que andan por ahí. Terrible. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Muchas gracias por visitarnos. Y por las palabras introductorias. Gracias también. Como vemos, el problema de la violencia en México, de la violencia en Michoacán, es mucho más complejo que un asunto de narcos contra policías y ciudadanos armados que están defendiendo a sus pueblos. Tenemos muchos componentes en la economía, en el Estado, que han corrompido toda una estructura social. No es que haya un desorden que haya que arreglar con unas cuantas medidas, es que el orden de ahora es un orden violento. Y los programas sociales van a ir a montarse a ese mismo orden violento. Tenemos que pensar de qué está hecho para saber cómo intervenir. El gobierno no puede solo aspirar a no intervenir violentamente para no generar más violencia, porque la violencia ya está ahí. Nos vemos la próxima semana para conversar de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez y es un gusto
platicar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.